Academia Mexicana de Patología Dual presenta el siguiente webinar. Tabaquismo en el entorno familiar. Moderadores. Doctora Angélica Ocampo, coordinadora de la Clínica contra el Tabaco del Hospital General de México. Doctor José Antonio Zorrilla Dosal, paidopsiquiatra del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Doctor Alfonso Romo Diego, médico familiar UMF 19 del IMSS, egresado UABC. Moderando este equipo, la doctora Yolanda Ocampo, médico familiar. Cada variedad pues varía la cantidad de nicotina. Y de esta planta, la hoja del tabaco seca es la materia prima para la elaboración de los cigarrillos. Nada más que ahora con la industrialización, aparte de la hoja seca de tabaco, pues también se le agrega una gran cantidad de aditivos. Muchos de ellos también aumentan el gusto por el tabaco. Y la combustión ya del cigarrillo, compuesto de la hoja del tabaco más todos sus aditivos, va a producir más de 4.000 sustancias, 70 de ellas altamente tóxicas y cancerígenas. No voy a ahondar mucho en ellas, pero las más importantes, la nicotina, por su alto potencial adictivo. Sabemos que en 7-10 segundos llega, después de dar el sorbo al tabaco, llega al sistema nervioso central y activa estos sistemas de recompensa. El CO2, el monóxido de carbono, que entrando a la sangre, llega a la hemoglobina y va a disminuir la difusión de oxígeno. Y otras miles de sustancias irritantes y carcinógenas. De las sustancias irritantes, pues básicamente van a irritar los cilios pulmonares, hacen que en la vía respiratoria se produzca más moco, inflaman el pulmón. Y las sustancias carcinógenas, pues no solo nos va a causar el cáncer de pulmón, sino que está asociada a muchos otros tipos de cáncer. Y al consumir un cigarrillo, existen dos corrientes de humo. La corriente de humo que está absorbiendo el fumador y la corriente indirecta, que hasta 2/3 del humo se va al ambiente y puede ser, pues puede estar absorbido por otras personas. El tabaco está asociado a más de 25 enfermedades. Aquí tenemos lo principal, el tabaquismo o el trastorno de consumo por tabaco. Enfermedades cardiovasculares, lo más tenido pues el infarto agudo al miocardio, pero también puede haber insuficiencia arterial periférica. Enfermedades respiratorias, donde encontramos principalmente el EPOC, pero también hay más riesgos de descontrol de asma, mayor riesgo de neumonía, de infecciones de vías respiratorias altas. Neoplasias, que tenemos muchos cánceres que son asociados al tabaco, la enfermedad cerebrovascular y otras enfermedades que igual el consumo de tabaco puede empeorarlas o desencadenarlas. Importante recordar que el tabaco afecta durante todo el ciclo de vida. Hablando de familia, desde el embarazo, el tabaco aumenta el riesgo de aborto, el retraso del crecimiento intrauterino. También ya en los niños pues va a aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, asma, trastornos conductuales. En el adulto mayor igual puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, durante toda la vida el tabaco puede afectar y puede afectar a todos los integrantes de un núcleo familiar. Algunos datos epidemiológicos del ENCODAT 2016-2017, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Tenemos que la prevalencia de fumadores actuales, en las últimas tres columnas, tenemos que es del 17.6%, mayor en hombres, menor en mujeres, pero también aquí los clasifican en los fumadores diarios y ocasionales. Son más los ocasionales, afortunadamente, pero pues ahora sí que también les sigue causando daño. Como dice la OMS, no han detectado que haya un nivel seguro de consumo de tabaco. Un solo cigarrillo puede causar daño. Los fumadores, según la edad, aquí los vemos distribuidos por sexo y edad. Vemos que es más frecuente en hombres. En color oscuro tenemos a los fumadores, en color más claro a los no fumadores. Y si vemos la mayor proporción de consumidores de tabaco, de fumadores, está entre los 18 y 24 años. Pero si vemos prácticamente en todos los grupos de edad hay fumadores, y también desde los 12 y 17 ya encontramos con mayor proporción entre hombres. Los lugares con mayor prevalencia de exposición a humo ajeno, humo de segunda mano, pues por ejemplo en bares, esperemos que ya finalmente lo prohíban,
pero es un lugar donde si vamos, pues sabemos que hay riesgo de exposición. Pero, por ejemplo, del otro lado tenemos que el 14.1% de la exposición a humo ajeno es en el hogar. Entonces, aquí viene importante recordarle al paciente, al usuario de tabaco, que pues en su hogar está dañando a su familia. Y algo alentador, tenemos que indicadores de cessación tabáquica, tenemos que hasta el 73.6% de los usuarios de cigarro tienen interés por dejar de fumar. Entonces aquí tenemos un área de oportunidad muy importante. En cuanto al diagnóstico, tabaquismo o según DSM-5, trastorno por consumo de tabaco. El trastorno por consumo de tabaco se define como un modelo problemático de consumo de tabaco que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y se manifiesta por al menos 2 criterios en los últimos 12 meses. Aquí tenemos los criterios que nos pone el DSM-5, el consumo frecuente superior al previsto o en más tiempo del previsto, el fracaso en el abandono o control, invertir mucho tiempo para conseguirlo, poderoso deseo o necesidad de consumirlo, que nos lleve al incumplimiento de deberes, el consumo a pesar de problemas sociales, el abandono o reducción de otras actividades a causa del consumo de tabaco, consumir tabaco a pesar de estar en situaciones de riesgo, el continuar el consumo a pesar de saber que es un problema, y la tolerancia y abstinencia. Con 2 criterios de estos podemos decir que la persona tiene un trastorno por consumo de tabaco, y dependiendo del número de criterios que tenga, vamos a hablar de si es leve, moderado o severo. Personas que no cumplan estos criterios pero que consuman tabaco, pues de cualquier forma sabemos que son consumidores ocasionales y que también les está causando daño a la salud. Por lo tanto, también hay que desalentar el consumo de tabaco en estas personas. El abordaje en primer nivel. Aquí tenemos una imagen de una sala de espera de una unidad de medicina familiar. Antes, cuando no había COVID, pues entraban personas y siempre estaban llenas estas salas de espera, y es un lugar donde podemos captar pacientes. Si bien el paciente rara vez llega a la consulta de primer nivel diciendo, vengo porque quiero dejar de fumar, en la sala de espera podemos identificar fácilmente quiénes consumen tabaco, y el que consuma tabaco, referirlo con el médico o con alguien del personal de salud para un consejo breve, y si está motivado, pues ya iniciar con pues darle acción. Entonces, el abordaje del médico, aquí tenemos básicamente identificar el consumo de tabaco, informar sobre los daños de salud, si ya vemos que sí lo usa, informar sobre los daños y dar un consejo antitabaco. La guía de práctica clínica menciona que un consejo bueno es decirle, lo mejor que puede hacer por su salud es dejar el tabaco, y también hacerle hincapié en todos los daños a la salud que causa y a él y a su familia. Cosas que hay que evaluar también, la motivación y la etapa de cambio en la que se encuentra para dejar el tabaco, detectar comorbilidades y complicaciones, y en caso que esté listo, iniciar tratamiento y darle seguimiento hasta el abandono. No hay que menospreciar lo que se puede hacer en una unidad de primer nivel, porque la asesoría por parte de cualquier personal médico duplica la posibilidad de dejar el tabaco en comparación con que no haya ninguna intervención. Algunas herramientas que tenemos el clásico modelo de las 5A, que es Ask, Advise, Assess, Assist y Arrange. Estas 5A nos recuerdan todo lo que no debemos olvidar a la hora de hacer un abordaje. Ask, averiguar o preguntar sobre el consumo de tabaco, si consume o no. Ya después podemos ahondar en más detalle sobre edad de inicio, número de cigarrillos, pero no se nos debe olvidar preguntar. Aconsejar que deje de fumar. Como les comenté, un buen consejo es lo mejor que puede hacer por su salud y la de su familia es dejar de fumar. Apreciar si la persona está preparada para dejar de fumar. Esto lo podemos hacer mediante algunos cuestionarios o clasificándolo en las etapas de cambio. Ayudarlo durante el intento de dejar de fumar, y por último, acordar el seguimiento. Recordar que un seguimiento más estrecho pues, nos va a facilitar el apego y que finalmente se logre el abandono del tabaco. Las etapas del cambio para el abandono de tabaco, que vienen en casi todas las guías clínicas.
Tenemos la precontemplación, que es donde el paciente no tiene intenciones de dejar de fumar los próximos 6 meses. Aquí hay que reforzar la información sobre el daño que se está causando. En la etapa de contemplación, el paciente está consciente que tiene un problema, ya está buscando información y planea dejar de fumar en los próximos 6 meses. La etapa de preparación, ha planeado abandonar el tabaco en los próximos 30 días. La etapa de acción, ha iniciado conductas para dejar de fumar y lleva menos de 6 meses sin fumar. Mantenimiento lleva de 2 meses a 6 años. Y después de la etapa de mantenimiento, o puede llegar a la finalización donde no hay recaída, o a una recaída donde el paciente puede volver a cualquiera de las etapas previamente mencionadas. En cada una de estas etapas hay que dar apoyo al paciente. Estas son algunas herramientas que vienen en la guía de práctica clínica. Por ejemplo, con estas dos preguntas, la 2 y la 3, tenemos más que suficiente para saber el paciente en qué etapa se encuentra y saber cuál es la acción que vamos a tomar. Aquí tenemos otro que es el test de Richmond, que igual nos va a ayudar a saber si el paciente tiene una motivación baja, media y alta con estas 4 preguntas. La utilidad es que si el paciente tiene una motivación media o alta, pues hay mayor posibilidad de éxito, así que hay que centrar los esfuerzos en estos pacientes, pero no hay que olvidar que si tiene motivación baja, de cualquier forma hay que insistir en el abandono del tabaco. Tenemos este otro que es el cuestionario de dependencia de nicotina de Firestone, que con estas 6 preguntas va a clasificar la dependencia como baja, moderada o alta. Una dependencia alta, pues por ejemplo, necesitaría de mayor intervenciones y muy probablemente tendríamos que darle a este paciente un apoyo farmacológico. Y bueno, ya vimos el modelo de abordaje de las 5A, que es el clásico, pero por ejemplo, muchas veces el consejo breve en las consultas institucionales de primer nivel, probablemente la falta de tiempo es un impedimento, pero recordando que también en la práctica privada podemos tener el tiempo de abordar estos temas, y en instituciones, pues igual, todos los que pertenecen a instituciones deberían de interrogar sobre si el paciente consume o no tabaco y dar algún tipo de abordaje. Aquí, por ejemplo, la entrevista motivacional también nos ayudaría. A lo mejor dedicaríamos al paciente unos minutitos más, pero tiene mayor beneficio. Aquí promoveríamos un diálogo de cambio y preguntas que hacen que el paciente busque su motivación o la refuerce. Aquí 3 preguntas clave serían: si dejara de fumar, ¿cuáles serían las 3 razones más importantes para hacerlo? ¿Qué le hace falta para lograrlo? Y del 1 al 10, ¿qué tan importante es para usted dejar de fumar y por qué eligió ese número? Posteriormente podemos retomar lo que nos dijo el paciente, por ejemplo, decirle: entonces usted quiere dejar de fumar porque le está causando este problema, no le gusta el olor, su familia ya se ha quejado con usted, tiene problemas en casa por lo mismo, ya lo he intentado, pero para lograrlo a lo mejor ocupa mayor apoyo del médico o envío a alguna especialidad, y de esto nos podemos agarrar para para motivar más al paciente. Desde la visión del médico familiar, recordemos que estudiamos al paciente y a la familia, y estudiar a la familia es pues todo es algo que no es sencillo, porque tiene muchos aspectos. Es importante como médicos familiares y también como médicos que vamos a abordar un problema de tabaquismo, conocer la estructura y la dinámica familiar. Dentro de la familia hay varios integrantes que están influenciados por factores externos. Todos tenemos factores biológicos, psicológicos, sociales. Y si hay algún problema en alguna de estos elementos que vemos en pantalla, probablemente exista una disfunción familiar. Parte de lo que hace el médico familiar mediante historia clínica, familiograma, estudio de salud familiar e instrumentos de evaluación familiar es si existe una disfuncionalidad familiar, y probablemente si le exista vaya a haber mayor problema para tener éxito en el abandono del tabaco. Es muy importante considerar a la familia como una herramienta que nos puede ayudar, pero también identificar si hay una disfunción que también tenemos que abordar para tener éxito en el abandono del tabaco. De mi parte sería todo. Los dejo con esta imagen que la Cámara de Diputados publicó en Twitter, que sigue habiendo cambios en la Ley General de Control del Tabaco. México sigue haciendo sus esfuerzos.
Igual nosotros como médicos también debemos hacer nuestros esfuerzos. Como médico familiar, les recuerdo que el tabaquismo, si bien es un problema complejo, porque tiene varios aspectos alrededor, no debemos de tener miedo a enfrentarlo. Se debe de abordar con un equipo multidisciplinario. Recordamos que no estamos solos. Dentro de las unidades de medicina familiar tenemos enfermeros, médicos, trabajo social, psicología. Tenemos algunas unidades tienen en viva clínicas de tabaquismo. También tenemos el apoyo de otras especialidades de segundo nivel que nos van a ayudar para el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, pues muchas gracias al doctor Alfonso Romo Diego. Le vamos a dar paso al doctor José Antonio Zorrilla Dosal. Él es médico adscrito a la consulta externa en la Clínica de Patología Dual del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Es médico egresado de la Universidad Anáhuac, Campus Norte, y realizó su especialidad médica en psiquiatría en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Villahermosa. Cuenta con la subespecialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida al doctor y le cedo el micrófono al doctor. Adelante, doctor, por favor. Sí. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar bueno, del tema del tabaquismo en adolescentes específicamente. Bueno, hablando un poco sobre la introducción, la edad de inicio, como decía bien el doctor Romo, aproximadamente los primeros cigarrillos que llegan a consumir los adolescentes está reportado entre los 12 y 13 años de edad, ¿no? Desde el 2011 al 2016 ha habido un incremento de 1.5 a 2.7 de porcentaje de consumo en ese último año, y pues se ha visto que también en mujeres ha habido un crecimiento exponencial en el consumo de hasta el 175%, ¿no? Y en hombres alrededor del 61% del 2011 al 2016. En cuanto a la situación en México, vemos en escolares alrededor del 2.5% de los escolares llegan a consumir tabaco. En adolescentes, 11.1%, cerca de 1.1 millón de adolescentes en México exclusivamente, ¿no? Y otro consumo, pues, de otras sustancias, la marihuana y los inhalables también son de las más frecuentes y con altas prevalencias en México y en el mundo. Hablando del tema de psiquiatría, como bien mencionó el doctor Romo también sobre los criterios del DSM-5, pues bueno, un trastorno por consumo de sustancias depende de varios factores, ¿no? Primero es una exposición frecuente a cualquiera de estas sustancias, en este caso el tabaco, y tener también una capacidad adictiva o conductas de recompensa. Hay varios factores que implican en la vulnerabilidad de este consumo y de crear una adicción, pero sin embargo, no todos los que prueban el tabaco o lo consumen llegan a desarrollar una adicción. Sin embargo, se ha visto que del 10 al 20% de los que tienen contacto con el tabaco llegan a tener un uso disfuncional o llegan a desarrollar un trastorno por consumo, ¿no? Ya sea una dependencia o algún otro tipo de adicción. ¿Qué consecuencias podemos tener en adolescentes específicamente secundario al consumo del tabaco específicamente? Pues bueno, son múltiples las consecuencias, principalmente son la deserción y un fracaso escolar. Puede desarrollar también una violencia intrafamiliar, puede generar una inestabilidad, bueno, laboral, en este caso sería escolar, y accidentes también de tránsito, infecciones de transmisión sexual y llegar a también conductas disociales como criminalidad. Hablando un poco sobre la neurobiología de las adicciones, existen varios procesos involucrados que específicamente en el tabaco
comparte también muchas de las mismas pues situaciones que puede generar también el consumo de alguna otra sustancia, que principalmente genera una activación directa del sistema de recompensa en el núcleo accumbens y también en el área tegmental ventral. Esto genera una situación de refuerzo de comportamientos y a lo cual generas cierto placer o satisfacción, una percepción de placer, lo cual pues genera que haya mayor riesgo de generar una adicción al tabaco. ¿Cómo interacciona específicamente? Pues bueno, al consumir el tabaco, pues aumenta la liberación de dopamina, también hay una inhibición de la amina monooxidasa, la cual también degrada la dopamina, resultando pues mayores niveles de dopamina a nivel sináptico, lo cual genera pues esta percepción que les comentaba de placer y pues genera una adicción, ¿no? Bueno, la dopamina, como les mencionaba, parece codificar esta predicción de recompensa y dar valor a los reforzadores. Facilita también asociaciones aprendidas de recompensa, lo cual genera un condicionamiento con la modulación subcortical y regiones corticales. También se ven involucrados pues otros sistemas como que involucran la memoria, la motivación, las funciones ejecutivas que tienen que ver con el control inhibitorio, la toma de decisiones y pues la parte importante también, el humor, ¿no? Que genera estrés, estados de reactividad y estados de placer o incluso también ansiedad, ¿no? Y también tiene que ver con alteraciones en los niveles de interocepción que tiene que ver con motivadores internos. ¿Y por qué es una situación todavía más complicada en el adolescente? Porque el cerebro está en desarrollo aún, ¿no? Y pues genera, la adolescencia en sí es un periodo de cambios profundos que tiene pues una amplia variedad de transformaciones a nivel emocional, cognitivo, conductual, y la neuromaduración humana se extiende a lo largo de la adolescencia hasta los 19 años, aproximadamente 20 años termina de desarrollarse. Entonces, si introducimos algún otro tipo de sustancia que genera pues cambios o alteraciones negativas, pues esto obviamente tiene una interacción pues mayor en el cerebro y puede tener consecuencias pues más graves, ¿no? También tiene que ver un poco con la poda neuronal, que en la adolescencia es clave, que aquí pues bueno, las diferentes partes del cerebro van madurando a ritmos variables, ¿no? Y vemos en esta imagen a partir de los 5 años de edad hasta los 20 años de edad, que es cuando el desarrollo cerebral es más importante, cómo vemos los cambios en ciertas partes, ¿no? Y las que terminan o tardan más en desarrollarse son las áreas de las funciones ejecutivas, que son las que son moradas y azules. Y pues bueno, esto tiene que ver, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, en el control también inhibitorio, lo cual pues interacciona en el consumo de alguna sustancia, en este caso el tabaco. Bueno, también hablando un poco de la mielinización, pues la formación de estas vainas de mielina, que es también una situación en la que se envuelven los axones o las neuronas, también afecta el consumo de cualquiera de estas sustancias en la velocidad de conducción y en los procesos de reorganización y mayor reorganización sináptica. Igual conforme se vaya desarrollando la corteza prefrontal y otras áreas de orden superior, se desarrollan las funciones cognitivas, ¿no? Que era lo que les mencionaba, lo del control inhibitorio, la memoria de trabajo y toma de decisiones. Y también, pues, esta edad, como hay una inmadurez en estos procesos cognitivos, puede explicar también que hay una mayor propensión por la mayor impulsividad que también está, bueno, que se presenta a estas edades normalmente, a mayores conductas de riesgo, mayor también riesgo de generar una adicción al tabaco. Y pues bueno, el consumo del tabaco y cualquier otra sustancia pues tiene un efecto negativo en el proceso que hemos mencionado neuromadurativo y pues puede alterar el funcionamiento normal de todos los procesos cognitivos, conductuales y específicamente también en áreas de
la parte mesolímbica, ¿no? Que tiene que ver con el humor, la ansiedad y estas situaciones. Como ya mencionaba el doctor, también los criterios de un trastorno por consumo, pues bueno, debe de haber por 12 meses un consumo de cantidades cada vez superiores durante este periodo, deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar esta sustancia, se invierte mucho tiempo para conseguirla o para consumirla y pues también hay ansias o un deseo imperioso de consumirla. Hay un consumo recurrente y también, pues bueno, esto puede traer repercusiones si no se puede consumir a nivel social, interpersonal y también secundarios a los efectos del tabaco, como ya mencionaba también, a nivel de enfermedades médicas como cáncer, problemas respiratorios, entre muchos otros. Puede haber también un episodio único, un consumo perjudicial que llega a presentarse en estas edades, sin embargo no generar una dependencia o una adicción, ¿no? Que también, pues bueno, esto depende de los criterios y lo que les mencionaba, el tiempo de evolución del consumo. Puede haber también el patrón de consumo perjudicial, que puede ser episódico, pero debe durar por lo menos 12 meses. Y la dependencia, pues, es este consumo repetido, continuado, que es caracterizado por una necesidad intensa de consumir esta sustancia y la dificultad para controlar el consumo. Se le da prioridad al consumo frente a cualquier otra actividad, ¿no? Como social o académica, principalmente se da. Factores de vulnerabilidad, como también les mencionaba, hay factores sociales, factores individuales, genéticos también, si algún familiar directo, como los padres o cuidadores primarios, llegan a tener un consumo, pues hay mayor riesgo de que los adolescentes y los niños lleguen a desarrollar un consumo y a la vez una adicción a esta sustancia, ¿no? También psicopatológicos, si hay algún trastorno mental, como comórbido, un déficit de atención y hiperactividad, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de conducta, también hay mayor riesgo de desarrollar una adicción. El riesgo genético llega a ser hasta el 50%, la edad de inicio también es un factor de riesgo y los adolescentes son más vulnerables por lo mismo que les decía del desarrollo a nivel cerebral. Y pues la transición en estos de un consumo inicial puede generar el trastorno. Y esto se llega a ver en los siguientes 3 años, ¿no? Desde la primera vez que fuma. La sustancia consumida, la forma de consumo también influye y el acceso al tabaco en este caso, ¿no? El ser hombre también hay una mayor predisposición, familias uniparentales, bajo nivel socioeconómico, inadecuado monitoreo parental, fracaso escolar, influencia de los pares también, de los amigos en la escuela o compañeros, y también como parte de la aceptación social, ¿no? Y también en áreas con alta marginación. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues también tiene mayor riesgo de desarrollar adicción a consumo de sustancias, específicamente de tabaco, es mayor a 2.8 veces el riesgo de consumir nicotina y 3 veces mayor el riesgo de generar una dependencia a la misma si se tiene un TDA comórbido. Bueno, como vemos también el consumo de otras sustancias, también hay un alto riesgo en este diagnóstico psiquiátrico. Y bueno, como ya también se ha mencionado previamente, doctor Romo, pues el consumo del tabaco por la OMS es catalogado como una epidemia y pues en mayo del 2013 se declaró que el tabaco mata a casi 6 millones de personas cada año, de los cuales más de 5 millones fueron usuarios de tabaco y más de 600,000 fueron pues expuestos al humo de tabaco de forma pues pasiva. Cerca de 38.3 millones de mexicanos, 48% de la población entre los 12 y 65 años han fumado tabaco alguna vez en su vida y la edad promedio de consumo es de entre 20 años y
14 años en adolescentes. 17.3 millones refirieron ser fumadores activos en la última encuesta nacional de 2011 de adicciones. Y una adicción, bueno, como ya les decía, supone esta necesidad imperiosa o compulsiva por volver a consumir el tabaco para generar esta misma sensación, ¿no? Esta percepción de placer o esa motivación. Y la nicotina es la causa principal de la adicción, como ya también habían mencionado, debido a que activa los mecanismos de placer del cerebro, la vía dopaminérgica y receptores de nicotina colinérgicos en el sistema nervioso central, y ahí es cuando se genera todas estas sensaciones. También llega a haber llegan a presentar niveles hiperglucémicos mayores debido a una disminución de la producción de insulina por medio de igual también una alteración a nivel de las glándulas suprarrenales, lo cual pues bueno implica pues muchas otras alteraciones a nivel médico, ¿no? 8 segundos después de haber fumado, un 25% de la nicotina llega al cerebro mediante vasos sanguíneos y atraviesa la barrera hematoencefálica y alcanza las sinapsis neuronales que poseen estos receptores colinérgicos nicotínicos. Y pues esta relación tan rápida genera pues esta alteración en el sistema de recompensa, ¿no? Y también al activar este sistema dopaminérgico y tener mayores cantidades de dopamina a nivel cerebral, produce esta sensación de placer, aumento de energía, motivación, llega a generar agudeza mental, y también la liberación a la vez de norepinefrina genera mayor capacidad de concentración, memoria, habilidad para resolver problemas, además de la reducción del apetito y por lo tanto la disminución del peso, ¿no? También por lo que en algunas ocasiones es utilizado por los adolescentes e incluso adultos. La mayor parte de la nicotina se metaboliza en hígado y solamente un 7% por vía renal. Esto era lo que les comentaba, que estimula glándulas suprarrenales y pues también lo de la descarga súbita de glucosa puede elevar también la presión arterial, la respiración y el ritmo cardíaco. Entre los adolescentes que fuman, pues se ha documentado menores niveles de actividad física, un mayor número de problemas psicosociales y mayores porcentajes de depresión. Existe también evidencia de que al fumar en etapas más tempranas, los niños y niñas serán más lábiles en su salud física y psicológica. En un estudio también realizado sobre psicopatología y uso de tabaco en estudiantes de secundaria aquí en México, se observó que los consumidores tenían mayores problemas familiares, ¿no? La dinámica familiar tenía mayores problemas y también tenían mayores problemas de conducta, manejo de enojo, manejo de emociones, así como dificultades cognitivas, síntomas de hiperactividad y distractibilidad, ¿no? Que era también lo que les mencionaba, mayor riesgo ante un déficit de atención y hiperactividad. También el consumo de tabaco se asocia a un aumento de ansiedad en adolescentes, irritabilidad y mayor impulsividad. Y pues los daños que pueden ocasionar a nivel cerebral pueden ser permanentes y también pues a largo plazo pueden alterar la capacidad de tomar decisiones, así como aumentar el riesgo de adicción a cualquiera de las otras sustancias, ¿no? Pues habla un poco sobre todos los factores de riesgo, familiares, sociales, que ya se han mencionado, ¿no? La influencia de los amigos, de pares para pertenecer a un grupo social, también el acceso a la sustancia, ¿no? Si en casa alguno de los padres fuma, pues también mayor el riesgo. Si alguno de los amigos también tiene mayor acceso, pues bueno, todo esto llega a aumentar el riesgo del consumo. También, pues, la percepción de los riesgos de la sustancia también es importante. Si un adolescente no tiene la información necesaria o todos los riesgos que implica tanto médicos como las consecuencias mentales, pues hay mayor riesgo de que haya un consumo perjudicial y por tanto desarrollar una adicción. Bueno, a pesar de que en los últimos años en adolescentes, igual en norteamericanos, el consumo de los cigarros ha disminuido, el vapeo o el uso de los cigarros electrónicos también ha aumentado de forma exponencial. En 2018, el 21% de los estudiantes del último año de secundaria de Estados Unidos
refirió el consumo, ¿no? del vapeo. Y el tabaco también, pues, se considera en Estados Unidos como la principal causa para prevención de muertes de 5 millones de adolescentes.